cuenta que estoy actuando desde el ego? La más clara, podríamos decir, señal de que uno está actuando desde el ego es la sensación interna de no paz. ¿Cómo sabes que estás actuando desde Elohim? Porque tienes una sensación interna de paz. ¿Cómo sabes que estás actuando desde el ego? Internamente, porque tienes una sensación de no paz, de estrés, de caos interior. Eso es internamente. Cada vez que uno siente una sensación de estrés, de infelicidad, de amargura, de caos interior, de turbulencia emocional, todo eso es un indicativo que uno está actuando desde el ego. Eso es sensación interna. Ahora, sensación externa se va a manifestar la mayoría de las veces en que nuestro entorno lo vamos a ir ensuciando energéticamente si es que estamos actuando desde el ego. Por ejemplo, vamos a generar discordias, vamos a generar peleas, la energía del ambiente donde nosotros estamos se va a poner no muy armónico, etc. Entonces, siempre lo puedes evaluar de esa manera. ¿Qué significan las palabras que dices al inicio? Beshem Yeshua, Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzrim, significa literalmente en nombre de Yeshua, el Mashiach o el Mesías y el Rey de los Nazarenos. Pero es una frase que además es un acróstico, porque es un acróstico de Hashem, del nombre sagrado del Padre, dado que Yeshua empieza con Yud, Hamashiach empieza con He, Umelech empieza con Vav, Hanotzrim empieza con He. Entonces ahí da Yud He, Vav He, que es Hashem, el nombre sagrado del Creador. Entonces es una frase que conecta tanto con Yeshua, el Mesías, como con el Padre. ¿Cómo se interrelacionan y entienden en el ser humano la conciencia, el alma y el espíritu? Esa pregunta se relaciona con los niveles del alma, ¿cierto? Podríamos hablar nosotros de la Neshama, el Ruach y el Nefesh. ¿Cómo se relacionan? La Neshama, o la conciencia superior, tiene que ver con nuestra mente superior, con la mente espiritual. El Ruach o el espíritu se relaciona con nuestra mente emocional. Y nuestra Nefesh, nuestra conciencia animal, tiene que ver con nuestro cuerpo o con toda nuestra animalidad. ¿Cómo se relacionan? Deberían relacionarse de una manera sincronizada, es decir, que nuestro Ruach debería controlar a nuestra animalidad y nuestra mente superior debería controlar al Ruach. La mente superior, que es la mente que está conectada con Elohim, es la mente que debería darle una armonía y un equilibrio mental, emocional a nuestro Ruach, que no haya turbulencias emocionales, de manera de tener una estabilidad emocional interior y desde esa dimensión poder controlar todo lo que son nuestros instintos corporales, nuestra animalidad. Cuando la relación entonces se da en un alineamiento interior, funciona la conciencia de una manera elevada, o es lo que uno dice, la persona tiene un elevado nivel de conciencia. Cuando estas tres dimensiones funcionan cada una para su lado, es decir, el Ruach no escucha a la Neshama, por lo tanto no puede controlar los instintos, ya la persona se desordena interiormente y el nivel de conciencia baja. A veces las acciones tendrán efectos en la próxima vida.
Es por ello que hay muchas cosas en la vida que pueden parecer injustas. Esto también puede ser porque hay personas que nacen bajo ciertas circunstancias. Claro, si uno se abre a esta teoría de las reencarnaciones, uno podría entenderlo así, que hay cosas que uno vive en esta vida que pueden ser o haber sido causadas en otras vidas. Entonces vamos a suponer que estas encarnaciones existen. Lo digo por si alguien no está de acuerdo con esta hipótesis. Está bien, está perfecto, pero lo vamos a poner como para poder responder la pregunta. Entonces, efectivamente, desde esta teoría hay circunstancias en la vida que uno puede vivir, que las puede haber generado en una existencia anterior. De ahí que se entiende que no hay nada injusto. Cualquier cosa aparentemente injusta, no sé, dónde nació una persona, las oportunidades que se le dio en ese momento, etcétera, no es porque a Elohim se le ocurrió hacerlo así, sino que bajo esta forma de entender la realidad, todo tendría un orden, que esa causa se habría generado en una existencia anterior. Entonces sí podría entenderse como tal, y eso también va a determinar el día en que nace, la hora en que nace, el lugar, etcétera, que va a estar marcando su carta astral, que va a ir señalando el tikkun que tiene que hacer esa persona. Entonces en su vida esa persona tendría que hacer su rectificación del alma, trascender esa carta astral y poder realizar el aprendizaje de su alma. ¿Podrías profundizar en qué es la Teshuvá y cómo se practica? Sí, la Teshuvá es uno de los trabajos espirituales más importantes que hay. Es tan importante que hay un mes entero dedicado a la Teshuvá, que es el sexto mes del calendario hebreo, ya sea el rabínico o el nazareno o el esenio. Este trabajo, Teshuvá, la palabra está indicando una vuelta a Elohim. Implica varios pasos, implica el reconocimiento de transgresiones a la Torá, es decir, a los mandamientos de Elohim, acciones que uno ha hecho contrarias a la ley del amor y a la Torá de Elohim. Entonces uno toma conciencia de eso y se arrepiente. Se arrepiente no significa que se culpa, sino que toma conciencia del daño que ha hecho. Una vez que toma conciencia de eso y se arrepiente, es decir, siente el dolor en su alma por el daño causado, pide perdón a Elohim, pero también pide perdón a la persona a la cual le ha hecho el daño, y después hace la reparación del daño causado, y también finalmente incluye el compromiso de la persona de no volver a hacer nunca más eso con nadie. Esa es una teshuvá. ¿Cómo sabes tú que la teshuvá está bien hecha? Dicen los maestros, porque tú, ante las mismas posibilidades de hacer lo mismo, no lo haces ya. Eso significa que la teshuvá fue bien realizada. Hay un resumen de los pasos principales. ¿Qué es la Sefirá? La sefirá es un ámbito energético. Es una característica energética de los atributos de Elohim. Cuando uno ve el árbol de la vida, ese esquema, en realidad es un esquema que quiere significar la luz de Elohim expresada en 10 formas diferentes. A cada una de esas formas o ámbitos energéticos se le llama sefirá. ¿Qué significado tiene la vestimenta blanca? Se relaciona con la luz. La luz
el Ein Sof Or, la luz en su estado puro, se relaciona con el color blanco, entendido el blanco como el color que contiene todos los colores, como la sumatoria de todos los colores. Y después entonces, en la medida que se va esa luz blanca se va manifestando en los distintos mundos, va adquiriendo frecuencias diferentes y va finalmente manifestándose como los colores que conocemos nosotros. Cuando miro mi vida y evalúo mi fruto, mi corazón se llena de gratitud. Sin embargo, siento que no es suficiente aún. ¿Es correcto no conformarme? ¿Hay textos que me orienten a comprender hasta cuándo es suficiente? Sí. Bueno, el alma que ya se pone en búsqueda no se va a conformar hasta que pueda manifestar al Mashiach. Entonces podríamos decir que es una santa, ¿cómo le llamaba la palabra? Una santa inconformidad, podríamos decir, que no tiene que llevar, por supuesto, ni a estrés ni a ansiedad. Es como una inconformidad, vamos a llamarlo, que proviene del amor a Elohim y al deseo de manifestar al Mashiach. En ese sentido, uno va tomando conciencia cada vez más y más fina de sí mismo, lo que conversamos, la importancia de conocerse uno mismo. Entonces, en ese conocerse, uno puede ir viendo que durante el día, aunque tenga una muy buena intención, de repente siempre uno puede caer producto del ego. El ego es 24/7, no trabaja, o sea, no descansa nunca, siempre está atento para uno hacerlo tropezar, y a veces uno no está tan alerta y tropieza y dice una mala palabra a alguien o no tiene un mal gesto o algo así, y uno puede tener una inconformidad, pero tiene que ser siempre desde el amor al Padre y al Mashiach, no con culpa, ni ansiedad, ni estrés. Entonces, si tu inconformidad viene desde ahí, puede ser una gran motivación para el camino. Entonces, ¿en cada reencarnación nos persigue la causa y el efecto? Sí, exactamente. Si entramos en ese marco teórico de las reencarnaciones, efectivamente, las causas de otras vidas pueden entonces perseguirme hacia otra vida. Eso sí puede ser, y eso es lo que se llama la misericordia divina. Porque supongamos que en una vida yo he sido muy malo, tengo un nivel de conciencia muy malo, muy bajo, y genero mucha energía negativa. El Padre, en su misericordia, no cobra todo de inmediato. Dice, es tanta la energía negativa generada que le voy a hacer no una condonación de la deuda, le voy a dar cuotas para que la vaya saldando. Entonces, eso puede ser, claro, de una a otra vida. Entonces, uno lo va saldando una deuda, puede ser de una vida anterior. Ahora, la Teshuvá, y la pregunta anterior, la Teshuvá, una de las grandes maravillas que tiene, es que la Teshuvá salda deuda kármica. Porque finalmente la ley de causa y efecto no es una ley de castigo. Esto es bien importante, porque no existe el castigo divino en términos como uno lo entiende de modo humano. Lo que uno le llama el castigo divino, o todos esos pasajes donde se habla de la ira de Jehová o la ira de Elohim, todo eso tiene que ver con esta ley de causa y efecto. Por eso un día le respondí a Andrés
que toda la Torá tiene que ver con la ley de causa y efecto. Entonces, la ley de causa y efecto no es el castigo de Elohim, es la misericordia de Elohim que nos va dando el tiempo. Primero nos da que no paguemos todo de una cuota. Y segundo, nos da el tiempo para que hagamos teshuvá, de manera de no tener que pagar eso, porque se entiende que la teshuvá eleva la conciencia de una manera importante, por lo tanto se da por saldado eso. ¿Qué podemos hacer para no caer en la trampa del ego del victimismo? ¿Acaso tendríamos que poner la otra mejilla y seguir adelante? El victimismo tiene que ver con el esquema mental de que yo no soy responsable. De ahí surge el victimismo. Yo, mala suerte, me tocó, ¿cierto? Bueno, ese es el victimismo. Yo no tengo nada de responsabilidad, las cosas me ocurren. Salir de ahí, es lo que hemos hecho esta semana. Tomar conciencia, asumir que existe una ley de causa y efecto y empezar desde ahí, empezar a ser consciente. Uno de los elementos más importantes para poder avanzar es el estar consciente, alerta. Ya Kefa, Pedro, decía, hay que estar alerta porque el Satán, el ego, está como león rugiente, dice, esperando saltar a la presa para devorársela. Y eso es así, eso se llama estar un estado de alerta. Ese estado de alerta tiene que ver con la conciencia. Cuando uno empieza a estar alerta de sus pensamientos, sobre todo, ¿qué estoy pensando? Entonces, por ejemplo, me pasa algo y yo inmediatamente voy a reaccionar en automático y voy a decir, pucha, qué mala suerte. Inmediatamente estar alerta y decir, no, qué mala suerte. ¿En qué soy responsable yo de esta situación? Entonces, a eso se refiere alerta, eso te va a sacar del estado de víctima. El tema de la otra mejilla tiene que ver con otra enseñanza. ¿Es posible revertir circunstancias adversas para un país, por ejemplo, desde una elevada conciencia? ¿Es por eso que Yeshua dejó como mensaje de unidad y amor? Sí. Cada nación tiene un zar, que no es un ente físico, sino es un ente espiritual. Para poder hacerlo más amigable, podemos imaginar el ángel de un país, ¿ya? Es una energía espiritual que rige cada país y que le da su característica. Esa energía, esos ángeles de cada país, tienen que estar alineados y en sintonía con el gran jefe, con Elohim, porque estos Sarim son como representantes, podríamos decir, de Elohim para cada país. El problema es que así como el Satán actúa en nuestra mente, también actúa a nivel de los Sarim. ¿Y qué pasa cuando actúa a nivel de los Sarim y estas entidades espirituales se corrompen también con el Satán, la energía negativa? Empiezan a pelear entre ellos arriba y empiezan a desconectarse de Elohim. Y cuando hay un caos en el mundo, o guerra entre los países, o caos especialmente en un país, y un país entonces empieza a desarmar como país, es porque el zar de ese país está en desarmonía con Elohim, y eso también va a generar toda una suerte de desarmonías hacia abajo. ¿Qué puede hacer los habitantes de ese país? Todos deberían entonces estar enviando energía de luz a su zar, a su ángel guardián, pongámoslo, para que esté siempre en sintonía con Elohim. Por lo tanto, si un país tiene una comunidad, la comunidad de ese país es una comunidad muy espiritual en términos verdaderos,
que vive de acuerdo a las leyes de Elohim, esa influencia es muy grande sobre el zar, podríamos decir que lo llena de energía. Por lo tanto, este zar puede también tener una fuerza espiritual para hacer su combate contra el Satán. Y entonces se produce un alineamiento entre Elohim, el zar y el país y la gente. Por eso es muy importante que cada persona, siempre dentro de sus envíos de luz y sus oraciones, envíe luz hacia este ser espiritual que rige el país. Siempre tenemos que orar por nuestro país de manera que haya un canal de Elohim, el zar, de manera que, por ejemplo, el presidente, el gobierno, las constituciones, las leyes, todo lo que pasa en un país sea de acuerdo al corazón de Elohim. Cuando se desconecta el pueblo de la dimensión espiritual, entonces puede entrar el caos a un país. ¿Cuál sería la alimentación más apegada a nuestro estudio? Y este tema lo propongo para un estudio aún más profundo. Sí, es un tema muy bonito. La Torá tiene su forma de alimentación. En la medida que una persona va queriendo avanzar en el camino de la Torá, por eso la Torá es como un camino iniciático que tú vas entrando a distintas cámaras de profundidad. Y eso hay que ir respetando también el camino de cada persona. Una vez que uno ha asumido los 10 mandamientos, que ya es harto, hay solamente a modo de ejemplo, hay que pensar que Yeshua consideraba que los 10 mandamientos te pueden hacer entrar a la vida eterna. Ya con eso es harto. Pero, por supuesto, hay personas que tienen una relación especial con la Torá, más profundo, entonces su alma va buscando más, y ahí puede entrar en el tema de la alimentación que propone la Torá, que es una forma de alimentación dada por Elohim para que la energía del ser humano siempre esté en equilibrio, el alma con el cuerpo. La Torá tiene todo lo que el ser humano necesita para hacer un camino espiritual absolutamente completo. Yo no uso talismanes o símbolos como escudo, pero ¿por qué algunas personas sugieren usar la estrella de David o el tetragramatón, entre otros? Si te lo sugieren para usarlo como escudo, no tiene sentido, porque ni el Maguen David ni Hashem son talismanes de protección. No tienen nada que ver con eso en términos supersticiosos de talismán. Tanto el Maguen David como Hashem son herramientas para la elevación de la conciencia. Esto es muy, muy importante, porque si no se entiende, nos quedamos en un nivel de idolatría, en un nivel de Egipto, en un nivel de talismán. Lo que hacen las herramientas de las letras hebreas, o los símbolos o la geometría sagrada, como un Maguen David o una cruz, que también es una geometría sagrada, es ayudar a elevar la conciencia. Es la conciencia elevada la que te protege, no un talismán. Las letras hebreas, cuando tú haces una meditación, funcionan elevando tu conciencia, es decir, limpiándote de energía negativa, disolviendo clipot, dándote fuerza espiritual para vencer el ego y haciendo que tu ruaj se conecte a la neshama. Eso es lo que hace un trabajo con las letras hebreas. ¿Qué pasa cuando tú estás en ese estado? Bueno, estás en un estado de gran conexión. ¿Qué pasa cuando estás así? La luz fluye a través de ti. ¿Qué pasa entonces? La luz se irradia a través de ti, se genera una verdadera aura grande de luz. ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso te protege de toda energía negativa.
Entonces, cuando te digan que el Maguen David o Hashem son talismanes de protección, por lo menos desde el punto de vista de la Kabbalah, no es así. Reconozco que quiero a Elohim como rey, pero también a veces el ego me atrapa. Es como empezar una dieta todos los días. Trato de no desanimarme. ¿Eso también es el ego? Sí. Es que el ego es parte del viaje. Cuando uno opta por Elohim, no es que el ego agarra su palito con su bolsita y dice, ay, no me eligieron, me voy a ir de aquí, no quieren jugar conmigo. No dice eso. Se enoja, ¿cierto? Y dice, oye, es que yo quiero estar aquí. Y entonces empieza a proponer estrategias para que uno pise el palito. Entonces, el ego es parte del viaje. No hay que pensar que porque uno se cae, está mal. Ahora, hay que diferenciar entre la tentación del Satán o del ego y la caída, que es cuando uno cede a la tentación. No es lo mismo. Una tentación no es una transgresión a la Torá, es una tentación. Punto. Todo el mundo la tiene. Yeshua la tuvo. El tzadik más grande la tiene. No hay problema con eso. Todo el mundo la tiene, es parte del viaje. El tema es si esa tentación, tú cedes a ella. Si cedes a la tentación, entonces, bueno, se ha transgredido la Torá, se ha generado una energía negativa. Que eso ocurra, bueno, hace teshuvá, limpia y sigue caminando. Es parte del juego hasta que llegue un momento que la mente va a estar tan alerta y de tanto entrar en la luz de las letras hebreas, del estudio de la Torá, de la vivencia de la Torá, finalmente tu energía espiritual va a ser más fuerte que la energía del ego y va a llegar un momento en que nunca más tú cedas a la tentación del Satán. Tentación puede haber toda tu vida, pero puede llegar un momento en que tú ya no cedes nunca más a esa tentación, por lo tanto, ya no generas nunca más una transgresión a la Torá y por lo tanto ya no generas nunca más una energía negativa. Ya te has transformado entonces en un tzadik, en un justo, y si sigues caminando va a llegar al Mashiach. ¿Hay algún código específico para la sanación? Sí, hay uno que es Mem He Shin. Pero acuérdate siempre que cuando uno dice, ¿hay algún código para la sanación? No es que el código te sana, porque si no estaríamos en lo mismo que el talismán o que el Dios X me sana. No es que el código me sana. Si estoy enfermo, es porque no he vivido de manera sintonizada con las leyes divinas. Hay una parte de mi conciencia que está generando una energía negativa. ¿Qué hace el código? Te da la fuerza espiritual para vencer esa área de tu vida que está uno siendo controlado por el ego y que me tiene enfermo. Lo pongo como ejemplo lo siguiente. Tengo un cáncer al hígado porque tengo una gran rabia, resentimiento contra una persona. Nunca quise perdonar, siempre seguí generando esa energía negativa, siempre incluso me puedo haber sentido víctima de esa circunstancia, nunca solté. ¿Qué pasó? Pasó que esa energía finalmente se cristalizó en un tumor en el cuerpo. Bien, uno dice, la Kabbalah tiene un código para la sanación. Voy a invocarlo para que me saque el tumor. Eso no funciona así. No funciona así. Esa es mentalidad de Egipto.
No funciona así. ¿Qué hace el código? Da la fuerza espiritual para que yo pueda perdonar a la persona que no he perdonado, que es la causa de mi tumor. Mientras uno no lo entienda así, no está entendiendo lo que son los códigos cabalísticos. El riesgo del internet justamente es que como aparece código para esto, código para esto, código para esto, no te da la explicación, la gente lo usa de una manera como talismán y no le resulta, y ¿qué dice? Esta cosa no sirve para nada. Claro, porque es como querer ocupar un martillo para atornillar un tornillo. Está ocupando una herramienta de otra forma, no le va a resultar. Los esenios tenían una fuerte conexión con la naturaleza. ¿Existen códigos hebreos para restablecer los lazos con los elementos y la naturaleza? El trabajo con las letras hebreas lo que empieza a producir es un alineamiento tuyo. Se alinea tu conciencia, las distintas fases de tu conciencia, desde lo más elevado hasta el cuerpo, se alinean. Al alinearse la persona, acuérdense de la frase, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Elohim. Alíneate a ti mismo y te alinearás con el universo y con Elohim. Cuando buenas bendiciones llegan a personas criminales, ¿eso también sería por la ley de causa y efecto en ellos? Exactamente. Todos los que estamos estudiando la Kabbalah tenemos que ser la causa de la luz para todos los criminales. Eso es lo que llamaba Yeshua orar por aquellos que te maldicen y los que te hacen el mal. Tenemos que orar y enviar mucha luz al peor de los criminales, al que hace lo peor de todo, al más corrupto de los presidentes, al más brutal de los violadores. Hay que enviarle luz y ser la causa de la luz para esas personas, de manera que ellos puedan tener si su conciencia en algún momento necesita una ayuda espiritual de donde aferrarse, puedan tener este depósito, podríamos decir, de energía a su favor. Todo dictador, el más corrupto, el narcotraficante peor que uno se puede imaginar, que tiene el mayor desprecio por la vida, piensen ustedes en la persona más terrible que uno se puede imaginar, esa persona llegó a ese estado no porque Elohim lo hizo de esa forma. Hay una serie de causas y efectos en la vida de esa persona que finalmente lo fueron transformando en eso. Desde que puede haber sido, por ejemplo, una persona abandonada, que se encontró después con malas compañías, que nunca cultivó la espiritualidad, nadie le enseñó nada. Bueno, finalmente se fue enchuecando, torciendo, y bueno, causa, efecto, hasta que finalmente, en vez de transformarse en un ser humano luminoso, se transforma en una bestia. ¿Qué hace un cabalista? ¿Qué hace Yeshua? ¿Qué pide Yeshua a sus discípulos? Orar por esas personas, para que, aunque la persona no esté haciendo ella su trabajo espiritual, haya una influencia de luz en la mente de la persona. Eso es lo que se llama hacer justicia desde el punto de vista espiritual. Está la justicia humana, por supuesto, que tiene que operar y castigar con la ley humana lo que sea, pero está la justicia divina, que tiene que ver con darle la luz que toda persona necesita para que haga su teshuvá. Entonces nosotros tenemos que orar mucho por las personas que hacen el mal sin conciencia. La mala boca es juzgar dentro de las cosas, juzgar. ¿Cómo es posible que esta persona haga esto? Es un corrupto. Y hace el juicio condenatorio. Una cosa es que puede que sea verdad, efectivamente,
Pero cuando uno hace el juicio condenatorio con la persona, está bloqueando o ayudando a bloquear la evolución de esa persona. Entonces tú puedes decir, sí, efectivamente esta persona es corrupta, no tiene ninguna conciencia del prójimo. Es un alma muy básica. Está en un nivel de conciencia muy bajo. Está muy lejos de la luz. Por lo tanto, está muy lejos de la felicidad. Por lo tanto, es un alma en el fondo que sufre. El alma de esa persona sufre mucho. Si no logro ver eso, voy a estar siempre haciendo el juicio superficial por la acción. No voy a ver no voy a conectar con el alma de la persona que está sufriendo. Eso es lo que llamaba Yeshua orar por los que... De hecho, Yeshua decía orar por los que te persiguen. Ni siquiera uno puede orar a lo mejor por esta persona corrupta. No me está persiguiendo directamente. Pero si ya me persiguieran directamente, dice el maestro, por eso hay que orar. ¿Cómo sé en qué nivel estoy? Mis circunstancias me muestran cómo estoy. Ese es el mejor test. Entonces yo puedo decir, ¿en qué nivel estoy? Es que yo estoy súper elevado porque yo estudio la Kabbalah y me leo la Torah todos los días y me sé la Biblia de memoria. Ya. ¿Y cómo está tu relación con tu familia? No, es que sabes que yo no me veo con mi hermano, no me veo con mi hijo, mi señora me tiene hasta aquí, no le hablo. ¿Ah? Oye, ¿qué espiritualidad esa? Mi nivel de mi circunstancia, mi paz, mi salud, mi felicidad, me va a estar indicando el nivel de conciencia que tengo. Uno de los mayores riesgos del camino espiritual es la pseudo-espiritualidad. Creerse espiritual porque uno se compra el Zohar, por ejemplo. Si lo que me hace espiritual o no son mis circunstancias. Ese es el Malhut, ese es el reino. El reino de los cielos no es todo lo que sabes. Eso no determina nada. Lo que va a determinar tu vida es lo que estás haciendo. Ese es tu Malhut. Y tu Malhut es tu nivel de conciencia. Por eso hablaba de la pseudo espiritualidad. Tu espiritualidad es lo que tú has cosechado, lo que estás cosechando ahora. Y recordemos que las bienaventuranzas son un camino para ser feliz. Felices ustedes sí. Felices ustedes sí. Es un camino para ser feliz. Entonces tú dices, ¿yo soy feliz? No. Entonces mi espiritualidad está baja, aunque yo quiera que esté alta. Mis circunstancias que tengo son felices y aún siendo a lo mejor adversas, la vivo de una manera en Elohim que me da paz. No, entonces mi espiritualidad es baja. Eso es lo que hay que cambiar y transformarnos en personas espirituales verdaderas. ¿Cómo se concibe el concepto de bueno y malo, de correcto o incorrecto en el árbol de la vida? Por las leyes divinas, por los mandamientos del Padre, así de simple. Así de simple. No codiciarás. Codiciar es malo, no codiciar es bueno. No robarás, robar es malo. Ay, no hay no una robar. cosa en medio. ¿Es o no? Tú sigue los 10 mandamientos. Ni siquiera estoy hablando de codificarlos a nivel Sot. Sigue los 10 mandamientos. Desde lo más simple, y eso va a ser una guía que te va a dar claramente lo que es correcto o incorrecto. Sentir que uno es mejor que otra persona es soberbio. Una persona que entra a kinder
es igual al que está saliendo de cuarto medio, o no sé cómo le dicen en otros países, de la secundaria. Son iguales porque son personas, pero claramente uno tiene un nivel de conocimiento diferente al otro. Entonces, que si tú dices, yo estoy terminando la secundaria, ¿es una soberbia? No, no es una soberbia, es una realidad. Ahora, si el que está en kinder, ¿cierto?, está entrando, tiene 6 años y dice, sabes que yo soy igual que un cirujano neurológico, ridículo, porque se está asumiendo una realidad que no tiene. La humildad tiene que ver con la verdad, con reconocer lo que tú eres. Y reconocer lo que tú eres no es soberbia. Reconocer lo que tú eres, dónde estás. El Padre nos dio herramientas, nos dio el árbol de la vida, nos dio las letras hebreas, nos dio a Yeshua, nos dio una serie de herramientas. Ya, una persona, por ejemplo, hace uso de todas sus herramientas y va anulando su ego y hace un desarrollo espiritual. Y una persona es consciente de eso y se transforma eso en obras de amor al prójimo. Y una persona toma conciencia de dónde está. ¿Eso lo hace soberbio? No, lo hace verdadero, lo hace. Por eso es tan importante reconocer dónde uno está. Lo que te hace soberbio es sentirte superior a los demás porque estás en ese nivel, o estando en un nivel inferior, tú te haces como si fueras superior. Pero para poder ser humilde, tienes que saber quién eres, en qué nivel estás. Si no, es una falsa humildad. Entonces, no reconocer también el nivel en que uno está es una falsa humildad, porque te va a impedir ayudar a otros. Entonces, supongamos que tú por tu trabajo espiritual tienes un nivel, tienes conocimiento, tienes más conocimientos que tu prójimo, que tu hermano, que tu amigo, etc. Tienes un conocimiento. Entonces yo te digo, ¿tú podrías ayudar a esta persona con este conocimiento? Ay, no, porque ¿quién soy yo para ayudar a esta persona si yo no soy un maestro? Oye, si nadie te está diciendo que seas un ser iluminado, sino que comparte lo que tú eres en ese momento. Toda esa falsa humildad de que ¿quién soy yo para...? Oye, si eres tú, po. Eres lo que eres, po. Y eso que eres, va a haber uno que va a estar más abajo y va a haber uno que está más arriba. Aprende del que está más arriba y ayuda al que está más abajo. Pero si siempre tú estás abajo, porque soy tan humilde que siempre estoy abajo. No es esa la humildad de la Cábala.